Hola maestro y compañeros, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre el juicio contencioso administrativo, especialmente sobre el exclusivo de fondo. Juicio optativo. El juicio de resolución exclusiva de fondo se tramitará a petición del actor y versará únicamente sobre la impugnación de resoluciones definitivas que deriven del ejercicio de sus facultades, a comprobación a que se refiere el artículo 42 en sus fracciones 2, 3 y 9 del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando la cuantía del asunto sea mayor a 200 veces la unidad de medida y actualización elevada al año vigente al momento de emisión de la resolución combatida. Una vez que el demandante haya optado por el juicio regulado en el presente capítulo, no podrá variar su elección. Esto quiere decir que en el momento en el que se decida hacer de esta forma ya no hay vuelta atrás. Inicio del juicio. Los juicios de resolución exclusiva de fondo pueden ser promovidos desde el día 1 de julio del año 2017. En ningún caso, el juicio de resolución exclusiva de fondo podrá tramitarse a través del juicio en la vía tradicional, sumaria o en línea, regulados en la presente ley. Ahora hablaremos sobre la oralidad de la audiencia. En el juicio de resolución exclusiva de fondo se observarán especialmente los principios de oralidad y celeridad. Improcedencia del juicio. El juicio de resolución exclusiva de fondo no será procedente cuando se haya interpuesto recurso administrativo y dicho recurso haya sido desechado, sobreseído o se tenga por no presentado. Fondo de la controversia. El demandante solo podrá hacer valer conceptos de impugnación que tengan por objeto resolver exclusivamente sobre el fondo de la controversia que se plantea, sin que obste para ello que la resolución que se controvierta se encuentre motivada en el incumplimiento total o parcial de requisitos exclusivamente formales o de procedimiento establecido en las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que el demandante acredite que no se produjo omisión en el pago de las contribuciones. Procedencia del juicio. El magistrado instructor determinará la procedencia del juicio de resolución exclusiva de fondo considerando los siguientes puntos. Primero, analizará en primer término si se cumplen los requisitos señalados para este tipo de juicios. 2. Si advierte que los conceptos de impugnación planteados en la demanda incluyen argumentos de forma o de procedimiento, estos se tendrán por no formulados y solo se entenderán a los argumentos que versen sobre el fondo de la controversia. Cuando advierta que en la demanda solo se plantean conceptos de impugnación relativos a cuestiones de forma o procedimiento y no a cuestiones relativas al fondo de la controversia, se remitirá a la oficialía de partes común para que lo ingrese como juicio en la vía tradicional, tomando en cuenta la fecha de presentación de dicha demanda. No se garantizará el interés fiscal. Si el magistrado instructor admite la demanda, ordenará suspender de plano la ejecución del acto impugnado, sin necesidad de que el demandante garantice el interés fiscal. La suspensión así concedida operará hasta que se dicte la resolución que ponga fin al juicio exclusivo de fondo, sin perjuicio de los requisitos que para la suspensión establezcan las leyes que rijan los medios de impugnación que procedan contra la sentencia dictada en el mismo. Recurso de reclamación. En contra del desechamiento de la demanda, procederá el recurso de reclamación previsto en esta ley, mismo que deberá presentarse ante el magistrado instructor en un plazo de 10 días contados a partir de que surta efectos la notificación del acuerdo de desechamiento. Una vez presentado, se ordenará correr traslado a la contraparte para que en el término de 5 días exprese lo que a su derecho convenga y sin más trámite la sala lo resolverá de plano en un plazo de 5 días. Ampliación de la demanda.
El demandante podrá ampliar la demanda en el plazo de 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del auto que tenga por presentada la contestación y, en su escrito, deberán señalar con precisión cuál es la propuesta de litis de la controversia en la ampliación. Propuesta de la litis. La autoridad, al contestar la demanda y, en su caso, la ampliación de demanda, deberá señalar si coincide o no con la propuesta de litis del juicio, expresando en este último caso cuál es su propuesta. Fijación de la litis. Recibida la contestación de la demanda y, en su caso, la contestación a la ampliación de la misma, el magistrado instructor citará a las partes para audiencia de fijación de litis, la que se desahogará sin excepción de manera oral dentro de los 20 días siguientes a la recepción de la contestación respectiva. El magistrado instructor expondrá de forma breve en qué consiste la controversia planteada por las partes, quienes manifestarán lo que a su derecho convenga, ajustándose a lo manifestado en la demanda, su ampliación o en su contestación. De la audiencia. La audiencia de fijación de litis deberá ser desahogada sin excepción ante la presencia del magistrado instructor, quien podrá auxiliarse del secretario de acuerdos para que levante acta circunstanciada de la diligencia. Las partes podrán acudir personalmente o por conducto de sus autorizados legales. Los demás magistrados integrantes de la sala podrán acudir a la audiencia de fijación de litis. Cuando, estando debidamente notificadas las partes, alguna no acuda a la audiencia de fijación de litis, ésta se llevará a cabo con la parte que esté presente. Preclusión. Quedará al prudente arbitrio del magistrado instructor la regulación del tiempo que tengan las partes para exponer los motivos por los cuales estimen les asiste la razón, considerando estrictamente el principio de celeridad que rige esta vía. Atracción de juicios. Cuando alguna de las partes no acuda a la audiencia de fijación de litis, se entenderá que consiente los términos en que la misma quedó fijada por el magistrado instructor, precluyendo además su derecho para formular cualquier alegato posterior en el juicio, ya sea en forma verbal o escrita. En el caso de que se haya acordado procedente la atracción del juicio por la sala superior, el magistrado instructor reservará la celebración de las actuaciones para que éstas se lleven a cabo ante el magistrado ponente que corresponda. Audiencias privadas. En caso de que durante la tramitación del juicio de resolución exclusiva de fondo, alguna de las partes solicite una audiencia privada con el magistrado instructor o con alguno de los magistrados de la sala especializada, esta deberá celebrarse invariablemente con la presencia de su contraparte. Cuando, estando debidamente notificadas las partes, alguna no acuda a la audiencia privada, esta se llevará a cabo con la parte que esté presente. De las pruebas. En el juicio de resolución exclusiva de fondo serán admisibles únicamente las pruebas que hubieren sido ofrecidas y exhibidas en 1. El procedimiento de comprobación del que derive el acto impugnado. 2. El procedimiento de acuerdos conclusivos regulado en el Código Fiscal de la Federación. O 3. El recurso administrativo correspondiente. Cierre de la instrucción. Celebrada la audiencia de fijación de litis, desahogadas las pruebas que procedan y formulados los alegatos, quedará cerrada la instrucción del juicio de resolución exclusiva de fondo, sin necesidad de una declaratoria expresa, y a partir del día siguiente empezarán a computarse los plazos para dictar la sentencia. Sentidos de la sentencia. La sentencia definitiva podrá: 1. Reconocer la validez de la resolución impugnada. 2. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. 3. En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada,
La sala regional especializada competente deberá precisar el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento. Tratándose de sanciones, cuando dicho tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma. 4. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además a. Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. B. Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. C. Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate. D. Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. Y de mi parte esto sería todo.